Buenas noches, estamos en paso número, el sexto día de nuestro seminario. Hoy tenemos, el título del seminario es Convertirte en un viajero frecuente. Y hoy lo que vamos a hacer básicamente es más bien recomendaciones prácticas y también ver un poco cómo hacemos, qué hacemos y cómo se hace eso una vez que definimos qué hacer, exactamente qué se tiene que hacer para realmente implementar este plan de viaje que hicimos antes. Eso es un poco la idea. Y el jueves vamos a tener ya esos dos corredores de bolsa que nos van a mostrar las dos formas que se puede hoy hacer eso en Uruguay. Hoy estuvimos durante el día filmando esas presentaciones y estamos súper contentos porque entiendo que realmente son dos formas muy diferentes, pero los dos son muy buenas y eso lo vamos a ver el jueves que viene. Bueno, empezamos con la presentación de hoy. Perfecto. Espero que todo el mundo ve la pantalla, ve la presentación en la pantalla. Si me pueden confirmar sería bueno. Bueno, como dijimos hoy, el título es Convertirte en un viajero frecuente. Y el primer tema que uno ve con la tecnología y con todas las noticias que tenemos, como nos parece a muchos, y creo que la industria también nos hace sentir que eso de invertir es bastante sencillo, ¿no? Este es una publicidad que vi el año pasado en un web americano que dice invertir en 30 segundos sin salir de tu sofá, ¿no? Como si fuese tan fácil. Pero si miramos un poco la historia, ¿no? Esto básicamente son los Estados Unidos, donde tenemos más datos. Hay una empresa en los Estados Unidos que todos los años mide el desempeño real de los inversores, lo que llaman el inversor promedio, y lo compara contra quién es el mercado, no sé cuánto se ganó, o sea, en ese mercado específico, y eso lo van midiendo hace más de 30 años. Y todos los años pasa lo mismo, ¿no? Pero les voy a mostrar un poco la historia. Si miramos acciones americanas, esos son inversores americanos invirtiendo en la bolsa americana, en la parte accionaria. Y si esto es inflación, ¿no? Y si vemos un poco cómo le fue el mercado, si uno invirtió $1,000 hace 30 años y en un índice, en un fondo de índice, no, en la bolsa americana, en toda la bolsa, digo, 30 años después, en vez de $1,000, tendrías $17,000. Eso es lo que hizo el mercado. Y esto es lo que hizo el inversor promedio. En vez de ganar 17, ganó 3,3, que por lo menos estaba por encima de la inflación, ¿no? Entonces, o sea, obviamente hay un gap importante entre lo que gana, ¿no? En el mercado y lo que gana el inversor promedio. Entonces uno puede decir, bueno, esto puede pasar en acciones, bueno, la gente no sabe invertir, lo que sea, pero el bonos tiene que ir mucho mejor. Y hacen la misma medición en bonos, esto es inflación de vuelta, las escalas son diferentes, pero básicamente son $1,000 y como aumenta año a año con la inflación americana. Esto es lo que ganó el mercado de renta fija, el mercado de bonos americanos, o sea, uno empezaba con $1,000 y 30 años después tenía 5,908, y esto es lo que ganó el inversor promedio, menos de el valor real de su inversión inicial. Entonces, la primera pregunta es, bueno, si el inversor promedio no gana ese dinero, ¿dónde queda? En bolsas, en el bolsillo de quién, ¿no? Queda. Bueno, y eso, si sabemos, bueno, si no gana el inversor promedio, el inversor minorista, ¿quién no gana? Básicamente hay solamente un otro jugador, ¿no? Que es la industria financiera en su conjunto. Eso incluye los bancos, los corredores de bolsa, los fondos tipo hedge funds y otros inversores que especulan. Todos estos, básicamente el dinero de todos, queda básicamente en el bolsillo de la industria financiera. Esto es no hay mucha información en general sobre las ganancias de la industria financiera, pero sí hubo uno que se hizo hace unos años por unos profesores de Harvard,
¿no? Donde medían un poco que el impacto, o sea, cuánta ganancia quedaba, o sea, cuánto ganaba la industria financiera en los Estados Unidos. Y básicamente midieron entre 1963 y 2017. En 1963, eso era un negocio importante, se ganaban, las ganancias eran 11,4 mil millones de dólares, ¿no? Que era un poco menos de 2% del PIB americano. Y durante esas décadas, básicamente este monto subió a 871 mil millones de dólares, o casi 4 veces el PIB americano. O sea, hubo un aumento muy importante, porque durante estos últimos 30 años, la industria financiera, especialmente la industria de inversiones, ha crecido mucho, y muchas de esas ganancias básicamente se deben a lo que es la industria de la parte de gestión de inversiones. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hace la industria? O sea, esto no es al azar, ¿no? La industria financiera es una industria que busca su rentabilidad. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que la industria hace eso, ¿no? ¿Cómo logra básicamente sacar casi toda la ganancia del inversor promedio? Y básicamente lo que hace, porque es una industria también que busca rentabilidad, es a través de marketing. ¿Y qué es el marketing que hacen? Empieza con esta primera frase: invertir es fácil, lo puede hacer cualquiera. Lo importante es buscar retornos altos, rendimientos altos, eso ya lo hemos visto en los mitos, pero también en general lo que uno ve es que los inversores, uno tiene la sensación que lo único importante es tener un rendimiento alto. Para tener un rendimiento alto hay que entrar y salir, hay que comprar y vender como esos tipos de Wall Street, ¿no? Y obviamente hay gente que te puede explicar, decir exactamente cuándo tenés que entrar y salir, ¿no? Entonces, ese juego es el juego que en general está en las mentes del inversor promedio, y ese es ese juego que termina ayudándolo a básicamente perder todas las ganancias que tenía. Entonces, eso es un primer tema que me parece muy importante, el primer punto que quiero hacer. Que la industria financiera no es una ONG. Si eso no quedaba claro antes, por favor que quede claro ahora. Los bancos, los corredores de bolsas, ¿no? Todos buscan sacar el máximo beneficio para ellos, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Son sus accionistas. Vimos que todas las empresas buscan, de cierta forma, generar ganancias para sus empresas, sus accionistas, ¿no? Los que son dueños de sus acciones. Y eso no importa, de cierta forma, en qué industria está. Y la industria financiera no es diferente. Entonces, uno puede decir, bueno, hay gente que dice, bueno, esto es muy malo porque, no sé, son ladrones la gente que trabaja en la industria, pero yo no lo veo así. Capaz porque trabajé básicamente toda mi vida en la industria, pero lo que yo entiendo que esto solamente es malo, ¿no? Porque si uno piensa, todas las empresas son así. Uno va a un supermercado y no asumo que el supermercado me va a dar la comida gratis, ¿no? Entonces, cualquier tipo de industria también busca generar rentabilidad. El problema que tenemos en la industria financiera es que la mayoría de las personas piensan que la industria está ahí para cuidarnos a nosotros. Y eso no es cierto. Entonces, para que uno pueda trabajar bien en la industria, lo que hay que hacer es usar parte de confianza que tienen los uruguayos y dejar de confiar tanto como se confía a veces en la industria. O sea, porque si uno piensa en nuestros abuelos o lo que sea, cuando fueron al banco, el banco tenía un fin muy diferente al fin de hoy. El banco antes básicamente te tomaba tus depósitos y te prometía devolver en unos años o cuando querías, pero ahora obviamente los bancos ya están en otro negocio, y este negocio es ayudarte a invertir tu dinero, y obviamente ellos y los corredores de bolsa también y otros buscan de cierta forma que esa actividad le genera mucha rentabilidad. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacéis si sabemos? Primero, tenemos que usar la industria financiera. Si queremos invertir, hay que usar la industria financiera. Exactamente, cuando vas a viajar en avión, tenés que ir al aeropuerto. Sabéis que el aeropuerto cobra, sabéis que hay una cantidad de gente que cobra, pero si querés viajar en avión, si quieres volar,
o sea, no te queda otra, ¿no? Y lo mismo pasa en la parte de inversiones financieras. Si yo quiero invertir, tengo que usar la industria financiera, porque ellos me dan el acceso a esas inversiones que justamente me pueden generar un buen rendimiento si me porto bien, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es que tengo que hacer? ¿Cómo hago, sabiendo que la industria está intentando sacar todo que pueda de mí, cómo hago para poder invertir bien yo, ¿no? Y básicamente solamente hay que manejar dos variables. Estas variables son críticas. O sea, ¿cuáles son? Bueno, esa misma empresa de investigación midieron, ¿no? Todo ese dinero, ¿no? El por qué es que queda de cierta forma en la bolsa, el bolsillo de la industria financiera, y básicamente encontraron dos razones macros. Uno era el comportamiento del inversor. De eso lo vamos a hablar un poco más adelante, pero uno piensa capaz, bueno, porque me cobran mucho. Eso también es un tema, es el segundo factor, que es el tema del costo, pero el comportamiento, como los inversores promedio, el inversor pequeño, cómo se comporte, representa básicamente el 73% del mal desempeño. O sea, básicamente lo que estoy diciendo es que los inversores pequeños hacen al revés de lo que deberían hacer casi siempre. Y después tenemos un segundo tema que también es una variable importante, que es el tema de costos. Entonces, hoy lo que vamos a trabajar, básicamente todo el seminario, es sobre estos dos temas. Cómo me controlo el comportamiento y cómo también evalúo y controlo el tema de costos. El primer tema es el comportamiento. Aquí, básicamente, se divide un poco este porcentaje de 77% en tres cosas que tienen que ver con intentar definir cuándo voy a entrar o cuándo voy a salir del mercado. Entonces, en general, lo que se ve de los inversores privados, los pequeños, es que o retiran el dinero antes, o no ponen el dinero cuando deberían, o están básicamente, o sea, siendo muy agresivos cuando el mercado está muy alto y saliendo en pánico cuando ya el mercado está bajando. Entonces, básicamente es el tema de manejar de cierta forma las emociones durante el proceso de invertir. Y hay otro ícono, diría, en la industria de inversiones, que se llama Jack Bogle. Jack Bogle fue el creador del ETF en los años 60 y es uno de los hombres más, o era uno de los hombres más prestigiosos en la industria. Hasta hoy es como un héroe por justamente siempre ir buscando cuidar los intereses del inversor pequeño. Y él básicamente dijo en un libro, la industria busca persuadir a sus clientes, no se queden ahí, hagan algo. Pero el camino hacia la riqueza para el conjunto de sus clientes, es seguir la máxima apuesta. No hagas nada, solamente quédate ahí. Porque esa es la única forma de evitar jugar el juego del perdedor tratando de ganar el mercado. O sea, si uno lee el diario, escucha las noticias o habla con muchas personas que están en la industria, hay muchos hablando siempre sobre, bueno, cómo gano el mercado, cómo yo gano cuando otro pierde. Y ese negocio en sí, bueno, muchos dicen que es suma cero, pero realmente no es suma cero, porque en medio el banco siempre cobra, ¿no? Entonces termina siendo un juego de cierta forma de perdedor. Entonces, ¿qué hace el viajero frecuente? Sabe, número uno, que no es necesario ganar el mercado. ¿Por qué? Porque tenemos el retorno genuino, ¿no? El rendimiento genuino que vimos en las clases anteriores. Si me quedo y no hago nada, las empresas van agregando valor, ese valor se genera recursos financieros y si soy accionista, me dan más esos recursos financieros a mí que a los bonistas. Eso es lo único que hay que hacer, ¿no? La otra cosa que sabe el viajero frecuente,
que básicamente nadie sabe predecir el mercado a corto plazo. Entonces, o sea, no solamente no es necesario, pero realmente no es muy inteligente intentar hacerlo, porque aún gente que son los mejores inversores en el mundo, todos saben que no se puede predecir lo que va a pasar, entonces nadie lo intenta hacer. Hay otro autor que me gusta mucho, que se llama Peter Bernstein, que ha también escrito libros muy interesantes, y él dice esto, me encanta, lo uso mucho con personas que a mí me preguntan, bueno, ¿qué va a pasar con algo? Él dice, ¿no? Se dice que hay dos tipos de inversores, aquellos que no saben a dónde va el mercado y aquellos que no saben que no saben. Pero en realidad hay un tercer tipo de inversor, el experto financiero, que sabe que no sabe, pero que su sustento depende de que parezca saberlo. Entonces, eso quiere decir que básicamente los inversores minoristas, los inversores chicas, no saben que no saben, ¿no? Y piensan que hay expertos financieros que saben y que le pueden decir. Pero la verdad que ese experto financiero, si uno le pregunta en forma confidencial, también él sabe que no sabe. Entonces, y esto es una regla que creo que es muy importante. Cuando uno invierte, lo que tiene que asumir es que no sabe lo que va a pasar a corto plazo. Sí sabemos lo que va a pasar a largo plazo, porque a largo plazo, otra vez, lo que se genera estas empresas es un rendimiento genuino que está ahí para el inversor que lo quiere, que está dispuesto a esperar, ¿no? Entonces, como dijimos en la clase anteriores, básicamente lo que hay que hacer para hacer crecer tu dinero es quedarte quieto y aprender a soportar la turbulencia. Esto, de mi punto de vista, es la clave. O sea, nos venden la idea que podemos evitar turbulencia, podemos salir antes y entrar después. Y es mentira, ¿no? Entonces, esta idea que en vez de pensar que siempre no voy a tener turbulencia, tengo que como acostumbrar mi cabeza a no solamente la posibilidad, sino o sea, básicamente es 100% predecible que en algún momento voy a tener turbulencia, y lo que tengo que aprender a hacer es aprender a no asustarme de eso, ¿no? Entonces, para darles un ejemplo de esto está en mi libro, pero lo voy a repetir, me parece que está bueno como ejemplo. Vamos a asumir que tenemos una persona, un joven de 30 años que tiene $100,000 y quiere invertir en una cartera agresiva, que tiene un retorno esperado de 7% al año, pero sabemos que ese retorno puede variar porque no es 777, sino que son retornos que varían entre un 23% negativo y 37%, ¿no? Y justo tuvo muy mala suerte y entró en el momento de que el mercado empezó a bajar, y bajó por 3 años, ¿no? Y su cartera, o sea, entró con 100 y bajó. La primera cosa que empezó a hacer es bajar hasta tener 70% de lo que había invertido inicialmente, ¿no? Entonces, la pregunta es si esto es una mala inversión o no, ¿no? Y bueno, en general uno pensaría que sí, muy mala inversión, porque justo el tipo cuando entró, o sea, tuvo un timing, ¿no? Muy malo, ¿no? Pero realmente, si uno lo mira, o sea, a largo plazo no es una mala inversión, es una excelente inversión. Lo que pasó en esta situación es que inicialmente le bajó, pero porque la persona quedó durante estos años, o bien logró recuperar su inversión, y si se mantiene esa inversión año tras año, ¿no? Más o menos manteniendo lo mismo, a largo plazo lo que se empieza a generar es un colchón que básicamente le hace imposible que pueda llegar a perder su capital a largo plazo. Y esta gráfica le estoy mostrando acá, o sea, yo hace más de 20 años estoy haciendo esto, y básicamente todas las gráficas que tengo son así. Y no porque soy un genio, o sea, lo único que hice fue hacer lo que dijo John Bogle, ¿no? O sea, invertir y quedar, o sea, ayudar a la gente con la cual trabajo, y además ayudar a mí misma, ¿no? Quedarme quieta y aprender a
a soportar esa turbulencia. Eso es la clave. No es sexy, no es muy exciting, no es muy, o sea, no hay mucha adrenalina, porque lo único que haces es invertir bien y después te mantenés en esa inversión a largo plazo, pero funciona. Y si uno piensa en la única forma que tenemos para hacer crecer nuestro dinero y en forma segura, o sea, minimizando de cierta forma la probabilidad que puedo perder capital es esta. Porque como dijimos, a largo plazo, ese colchón que recibo básicamente reduce la probabilidad que voy a perder capital a cero. ¿Tá? Entonces, eso es como un poco el punto principal en esta parte. Bueno, si uno quiere realmente hacer esto, o sea, en vez de estar, o sea, intentando predecir cosas que son 100% predecibles, vamos a esperar y recibir lo que es totalmente predecible, que es esa ganancia a largo plazo. ¿tá? Entonces, lo que hace el inversor, el viajero frecuente, es no se estresa por las bajas. ¿tá? Eso es lo único que hay que hacer. Y aquí vimos, estos son los 5 peores bajas que hemos tenido en la bolsa americana desde 1929, y vemos que a veces son súper fuertes. O sea, el peor fue en 1930, 83% abajo. Después tuvimos lo de 2007, 2008, básicamente la crisis de 2008, 57, pues otro, bueno, fines de los años 30, 55. Después tuvimos la crisis de las tecnológicas, que también bajó el mercado casi un 50%. Después tuvimos otro en los años 70 de 48%. Y el viajero frecuente no se estresa porque sabe, como se ajustó su cabeza, porque sabe que estas cosas son parte de volar. Y si uno ve la probabilidad de una baja importante, es bastante probable y bastante frecuente. Correcciones que son bajas mayores o menores, entre 0 mayores a 10%, o sea, entre 10 y 20%, pasan casi 2 años. ¿no? Tuvimos uno en marzo. ¿no? Y después tenemos un mercado bajista, que es un mercado que baja por encima de 20%, y eso también, si uno mira durante los últimos, entre ahora y 1929, bueno, ahora son 21 porque también el de marzo fue mayor a 20%. ¿tá? Entonces, y eso son cada 5 años tenemos una baja de este tamaño. Entonces, lo que uno tiene que hacer para hacer esto bien es aprender a predecir que esto sí va a pasar, estar listo para soportarlo y después quedarte quieto con, como yo siempre digo, el cinturón apretado. También hay otra cosa que sabemos los viajeros frecuentes, es que aunque parece que las bajas son muy fuertes, las subas son mucho más importantes, por lo menos 3 veces más importantes y mucho más largos. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada baja que tengo 3 veces más probabilidad de suba, ¿no? Entonces, y normalmente si intento salir en la baja, pierdo la suba. Por eso terminamos de cierta forma dándonos cuenta que la baja que se sufre son como un precio que tengo que pagar para estar también en estos momentos de suba. Entonces, esa es la primera cosa, recomendación es o sea, cuando estoy pensando en esto, en vez de estar pensando en cómo voy a evitar este tema de bajas, lo que tengo que hacer es darme cuenta que son cosas, es el precio que tengo que pagar para recibir los retornos, o sea, que obviamente que me ayudan a generar un capital financiero más grande, ahorrar menos y poder retirar más cuando estoy jubilada. La segunda cosa, como vimos, es el tema de costos, ¿no? Que es la segunda parte que es muy importante, ¿no? Entonces, aquí vamos a pasar bastante tiempo explicando un poco cómo evaluar esto y cómo ver y qué tengo que ver cuando me ofrecen un producto o voy a un banco o intento hacer algo. ¿Ah? Entonces, el primer tema acá es que el rendimiento, ¿no? Que es el rendimiento del mercado, ¿no? Que tiene este rendimiento genuino, ¿no?
por un lado, después el tema de cambio de precio por otro, no es tu rendimiento, porque de ese rendimiento tenemos que sacar los costos. Y hay dos tipos de costos. Hay costos que me cobran, todos que me ayudan en invertir, ¿no? Y además hay impuestos, ¿no? Entonces, para saber mi rendimiento final, tengo que tomar en cuenta los costos y impuestos. ¿No? Y ese es el otro lugar donde el viajero frecuente debería preguntar y comparar costos. Eso es una cosa, mi experiencia con inversores en general es que no preguntan suficiente. O sea, y cuando preguntan solamente ven ciertos costos y se olvidan de otros. Y muchas veces los otros son mucho más importantes. Entonces vamos a ver esto en forma bastante detallada. Hay dos tipos de costos de inversiones. Hay lo que se llama costos directos, que son los costos que uno ve que el banco te cobra, que es el costo de compra-venta, si hay un costo explícita en la cuenta o te cobran algo para tener la cuenta. También te cobran cosas, por ejemplo, cobran de cupones. Hay distintos costos que son explícitos porque lo ves porque es un débito en tu cuenta. Pero también hay costos implícitos, costos que están, pero si no lo preguntas o no lo buscas, no lo ves. Y esos muchas veces tienden a ser costos mucho más importantes. ¿Tá? Los costos implícitos, el más importante, es el costo que uno paga, que está dentro de un fondo, ¿no? Que cuando yo compro un producto, adentro de ese producto hay un costo asociado. ¿Tá? Que son costos que son publicados, o sea, lo podéis encontrar, pero normalmente la gente no pregunta sobre ellos. ¿Tá? Y estos se llaman en inglés el Total Expense Ratio, o TER, ¿no? Y este TER es el costo total que cobra el gestor de un producto, ¿no? Y muchas veces parte de este costo se pasa o es compartido con el banco, el corredor de bolsa o el asesor comercial que ofrece ese producto. Porque es como un incentivo, ¿no? Que ellos venden el producto. Es un poco como el supermercado. Los supermercados no venden productos si no ganan algo en medio. Lo mismo pasa en los productos de inversión. Entonces, una cosa que es muy importante en fondos es lo que se llama la clase de fondos. O sea, cada fondo, que es un producto, tiene distintos paquetes, ¿no? Que se llama clase, ¿no? Y la clase son letras, lo vamos a ver ahora, y cada letra tiene, o sea, nos dice algo sobre cuán caro o barato es, ¿no? Entonces, eso es una cosa que cuando estoy comprando un fondo, tengo que preguntar qué clase es, ¿no? Y también cuando estoy pensando en costos, lo que tengo que hacer para ver mis costos es sumar todos los costos, los explícitos y los implícitos. Esta semana vamos a intentar hacer una pequeña app en la página web para ayudarlos a hacer esto. Pero es muy importante porque a veces uno piensa que su costo es grande, ¿no? Y después hay otros costos que son más grandes que uno no toma en cuenta. Entonces, siempre tengo que medir como naranja contra naranjas y tengo que asegurar de cierta forma que estoy tomando en cuenta todos los costos asociados. Entonces, para ver los costos de los fondos, esto es un ejemplo, ¿no? Esto lo vimos la semana pasada, pero lo estoy repasando ahora. Esto es el mismo fondo, o sea, esto es un fondo que se llama Global Total Return, es un muy buen fondo de MFS, es una de estas aerolíneas grandes, ¿no? Que es el mismo fondo, o sea, todas estas de las 6 tipos de categorías acá son exactamente la misma cosa adentro. ¿Qué tienen de diferencia? ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto es ese TER, ¿no? Que va de 2,67% al año a 0,82 al año. ¿Tá? ¿Qué diferencia hay entre el que es muy alto y el muy bajo? Lo que comparta el fondo con el que le ayuda a venderlo. Que puede ser el corredor, puede ser el banco, puede también a veces es el asesor comercial que de cierta forma, o sea, comparte con el banco corredor de bolsa. Entonces, la diferencia entre uno y otro es lo que cobra el aeropuerto o los vendedores del medio. ¿Ah? Y por eso, cuando voy a un banco, yo marqué en rojo los que normalmente se venden en Uruguay. En Uruguay, los bancos no venden fondos que no reciben algo a cambio. Entonces, en Uruguay tendemos a ver fondos A,
clase A y fondos N. Entonces, la primera cosa que tenemos, y obviamente si voy a trabajar en Uruguay, eso pasa tanto en los bancos como en los corredores de bolsa, quiero de cierta forma asegurar que uso el fondo más barato de estos 4 que me ofrecen, que es el fondo clase A, como vemos acá. Si veo que un banco me está ofreciendo un N o un C, lo que tengo que hacer es pedirle que me ofrezcan la A, en la clase A, y si no me lo ofrezcan, lo más recomendable es que voy a ir a otro banco, porque otros bancos sí ofrecen la clase A, ¿no? Entonces, eso es un tema, para mí, el tema más clave cuando uno está trabajando en plaza es preguntar esto. Como dijimos, en los aeropuertos, obviamente los bancos y corredores, ellos son instituciones que quieren ganar dinero, entonces no van a vender nada si no ganan. En algún lado ganan. ¿No? Entonces, para mí, la otra cosa que tienen que ver es preguntar bien, ¿no? ¿Cómo ganan? ¿No? Porque la forma que ellos ganan es como ellos te van a, de cierta forma, incentivar a hacer lo que lo tienen que hacer para que ellos ganen más. Entonces, si ves, hay 3 diferentes modelos de negocios. Hay un primer modelo, que es lo que vemos en Uruguay, que es lo que yo llamo el modelo tradicional, donde los bancos ganan por ese tema de retrocesión, pues la parte del gasto que el fondo cobra, que después comparte con ellos, y también ganan por compra-venta, o sea, ganan también cada vez que compras o vendes un fondo o un producto, también cobran, no sé, entre 1 y 2% por transacción. Entonces, eso es un primer forma. Hay una segunda forma que es el discount broker, que es como un Charles Schwab o un Robinhood, por ejemplo, o una empresa en los Estados Unidos que cobran comisiones, a veces dicen que 0 o es un monto muy chico, y ellos lo que básicamente también, o sea, reciben, parte de su costo reciben de volumen, ¿no? Parte del costo también, a veces también tienen fondos que le pagan ellos, y también muchas veces, bueno, tienen, o sea, muchas veces es por un tema buscan muchas transacciones porque tienen para obtener volúmenes grandes. Y hay una tercera forma que es bastante nueva en los Estados Unidos, especialmente acá no creo que existe todavía, que es lo que yo llamo modelo custodio, que el banco cobra algo fijo, un porcentaje sobre la cuenta, pero después no cobra más nada. Entonces vamos a ver estos 3 modelos para ver qué hacen ellos y qué vas a hacer vos. El primero, como digo, es el modelo tradicional, que es el más caro, ¿no? Es lo que existe hoy en Uruguay. Por eso digo que normalmente si los montos que manejas son grandes, lo mejor es no trabajar en Uruguay porque las comisiones son muy altas. Pero básicamente lo que hacen acá los bancos y corredores de bolsas es venden fondos con retrocesiones y comisiones de compra-venta, y también muchas veces cobran sobre cupones. Entonces, ¿qué hacen los bancos? Te recomiendan fondos caros. Normalmente no te recomiendo un fondo. Si decís, bueno, quiero comprar, porque siempre le digo a la gente, bueno, si vas a trabajar en un banco acá, por lo menos comprar un fondo solo, porque por lo menos no vas a tener las comisiones de compra-venta, y los bancos tienden a no recomendar eso, porque dicen, bueno, tienen varias formas de intentar convencerte que es mejor tener una cantidad de fondos, pero la verdad es que al fin y al cabo lo que están haciendo es, si tenés muchos fondos, ellos siempre están intentando convencerte, salir de una cosa y entrar en otra. Otra cosa que hacen mucho es vender instrumentos de renta fija, porque en renta fija ganan un sobreprecio sobre el bono, ¿no? Y además, normalmente ganan también por cobre del cupón. Y normalmente desincentivan lo que son el uso de productos que tienen bajo costo, por ejemplo, los ETFs. ¿Por qué? Porque los ETFs no hay una forma que el banco puede, o sea, el ETF no le paga nada al banco. Entonces te dicen que, bueno, no son productos buenos o otra cosa que no necesariamente es cierto. Es algo que los bancos de cierta forma no le gustan porque pierden de cierta forma la comisión que le paga el fondo. Entonces, ¿qué vas a hacer vos si trabajas en este tipo de modelo? Lo que vas a intentar hacer es, uno, usar un único fondo acumulativo, ¿no?
Puede ser un ETF o no, dependiendo, porque a veces los bancos ni lo venden o cobran muy caro para comprar el ETF. Vas a buscar el fondo definido de cierta forma por vos. No es bueno aceptar las recomendaciones del banco, porque obvio el banco sabe cuánto cobra, ¿no? Y muchas veces lo que hace es venden el fondo que mejor les va a ellos y no a ti. Y tercer cosa que es siempre pedir una clase A, o sea, y chequear eso antes de comprar. Si es un discount broker en los Estados Unidos, aquí especialmente la parte de productos US, o sea, vas a tener la parte de acciones o ETFs, y lo que vas a ver con estos brokers que hacen, incentivan el trading. O sea, ¿por qué? Porque si incentivan el trading, capaz las comisiones son muy bajas, pero si hace muchas transacciones, obviamente ellos ganan mucho más, ¿no? También tienen, muchas veces te ofrecen lo que es margen, que es pedir un préstamo para comprar instrumentos, que ahí también ganan en lo que son lo que cobren por el préstamo, y eso siempre digo que es muy peligroso, no está bueno hacerlo. Y recientemente ahora lo que están empezando a hacer es generar lo que son robo, que son como una gestión de cierta forma tipo robótica, donde ellos hacen la gestión y te cobran una comisión. ¿No? ¿Qué vas a hacer vos? Bueno, lo que vas a hacer, si tú trabajas con una empresa en los Estados Unidos que hace eso, tenés que evaluar los costos impositivos. Eso lo vimos el otro día, el tema de que los ETFs, el dividendo, o sea, hay una retención de 30% en los Estados Unidos. También tenés que evaluar lo que es el costo de transferencia. Esto es muy importante también en montos chicos, porque normalmente es muchísimo más costoso transferir dinero a los Estados Unidos a un corredor de bolsa, aunque si el corredor de bolsa es muy barato de usarlo, es bastante caro pasar dinero para allá. Entonces, siempre está bueno también cuando estás evaluando distintas opciones, ver si no conviene trabajar con alguien en Uruguay y minimizar lo que es el costo de transferencia. Vas a intentar minimizar el trading, no estar entrando y saliendo, porque es ahí donde tú pagas y ellos ganan, y no usar ni opciones futuros o margen, porque estos son instrumentos que tienen que tener apalancamiento adentro y tienen que ser caros, ¿no? Y eso yo quería ahora mostrar, porque el otro día alguien me mostró, me preguntó sobre Kiena y también sobre Robinhood. Robinhood estoy evaluando que tiene una estructura como similar a Kiena, en que tú puedes comprar pequeñas porciones de acciones, pero Robinhood no está, no hay forma de usarlo fuera de los Estados Unidos, así que eso no lo voy a poder hablar mucho. Pero lo que sí quería mostrar es Kiena, que estuve evaluando, lo vi y para un poco mostrarles este tema de cómo ellos, o sea, Kiena sería de cierta forma un broker tipo discount americano. Realmente no es una empresa, no es americano, es una empresa argentina que usa una plataforma dentro de los Estados Unidos, o sea, las cuentas están básicamente cubiertos por toda la regulación americana, pero ellos tienen de cierta forma dos formas de operar, ¿no? Tienen lo que se llama Kiena Trading, ¿no? Que básicamente lo que buscan es incentivar justamente, o sea, el trading de instrumentos, ¿no? Como dijimos, o sea, y después el otro es Kiena Automática. Kiena Automática es un sistema que ellos tienen para armar tu propia cartera, donde te cobran la gestión, que es creo que 1,20 por año, para administrar matemáticamente tu cartera, ¿no? Entonces, de mi punto de vista, ¿no? O sea, si trabajas con alguien como Kiena, lo mejor es comprar muy pocos instrumentos y no hacer trading nunca. Lo que vas a ver cuando entras en Kiena Trading es que van a buscar cualquier forma de, como todos hacen esto, no solamente ellos, sino también todos los brokers que están buscando cobrar fees muy chicos, lo que básicamente buscan hacer es
incentivar que hagas lo que donde más ganan ellos. ¿Tá? Y estos, o sea, hay distintos brokers que hacen eso. Tenemos Ameritrade, tenemos Charles Schwab, tenemos E-Trade, tenemos Interactive Brokers. Todas estas empresas hacen lo mismo. Tienen comisiones muy bajas y, bueno, si uno lo usa para comprar algo, como vimos la semana pasada, 2 productos y me mantengo en esos 2 productos, pueden convenir mucho, pero como digo, van a intentar incentivar de cierta forma que uno no haga eso y que uno siga moviendo un poco la cartera por la forma que ellos ganan más. Bien. Entonces, la última forma que me parece que es importante, especialmente para montos grandes, eso es... cuando uno tiene montos grandes, creo que es lo mejor porque básicamente lo que hace el banco es solamente cobra una comisión, o sea, anual, de cierta forma, sobre el monto que uno tiene y no cobra más nada. Y eso, de cierta forma, es bueno porque es un costo explícito y por ser explícito uno lo puede negociar. Si los montos manejados son grandes, estos son porcentajes que si uno de cierta forma puede negociar y se puede lograr porcentajes mucho más bajos. Y acá lo que ellos van a obviamente intentar hacer es cobrar el máximo, ¿no? Costo. Pero lo bueno de cierta forma es que si es lo único que cobran, uno de cierta forma puede pensar que los cambios que sugieren estos bancos y brokers, o sea, no hay otro incentivo atrás. O sea, si hacen cambios en la cartera o recomiendan cambios, en general, no tienen mucho para ganar haciéndolo. Entonces, uno puede medio asumir que, bueno, están por lo menos intentando agregar algo de valor. Entonces, cuando uno trabaja acá, lo primero es, bueno, intentar de cierta forma negociar un porcentaje custodio más bajo posible. Esto es factible si uno tiene un monto grande. También en este caso les digo que por eso cuando les mencioné al principio, a veces conviene trabajar con un piloto privado cuando los montos son grandes porque es el propio piloto que puede negociar montos más bajos, ¿no? Porque el piloto puede ir con todo su volumen, no solamente el volumen tuyo, y ahí lograr minimizar ese costo custodio. Y bueno, bancos que están hoy haciendo esto en los Estados Unidos, hay 2 que, bueno, creo que todos están yendo hacia ese tipo de hay muchos que están haciendo, pero algunos 2 que yo sé que hacen esto son Morgan Stanley y UBS. También si uno trabaja con un costo de piloto privado, también ahí tengo que evaluar el costo de ese piloto, pero si el piloto hace bien su trabajo, normalmente lo que va a hacer es, te va a cobrar de forma explícita, pero su costo de cierta forma va a ahorrando costos de otros lados. Obviamente cuando uno trabaja un piloto privado, los montos son más grandes, el costo total que uno termina pagando es menor si el monto grande es menor que uno pagaría si uno si uno lo hace en forma independiente. Bien, después tenemos el tema de IRPF que ya lo vimos, pero lo tenía acá para un poco repasar de vuelta. O sea, si uno normalmente uno en Uruguay tenemos que pagar 12% sobre cualquier tipo de renta, dividendos o intereses si no hay retención anterior. Y lo otro importante acá es que la retención tiene que ser en nombre del cliente. Entonces, a veces si uno tiene una cuenta en los Estados Unidos, uno solamente va a pagar sobre dividendos allá, no va a pagar IRPF sobre rentas y eso lo va a pagar en Uruguay. Y el otro problema que tenemos en los Estados Unidos es que las acciones americanas tienen este problema de un impuesto sucesorio si uno fallece. Y después, como digo, si trabajamos en un banco o corredor fuera de los Estados Unidos con acciones americanas, lo que voy a terminar haciendo es pagando también no solamente IRPF impuesto en los Estados Unidos, sino también voy a terminar pagando IRPF sobre dividendos porque están reteniendo en los Estados Unidos el nombre de otro y no en nombre mío.
Esto lo voy a dejar. Lo que sí vimos es que los fondos ETFs offshore que acumulan, de cierta forma, esos fondos normalmente no se paga IRPF nunca. Entonces, en general, cuando uno invierte en fondos, es mucho mejor, y también en cualquier tipo de instrumento, es mucho mejor buscar instrumentos que no paguen renta, porque es un ahorro que tengo para siempre, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora para la última parte de la clase, vamos un poco a ir viendo algunos fondos en Uruguay para mostrar un poco cómo uno evalúa estas cosas, ¿no? Y cómo defino, o sea, cómo busco estos, de cierta forma, estos costos y cómo defino cómo trabajar. Y aquí lo que hice fue básicamente ya aquí ya lo vimos, así que lo que vamos a trabajar es, porque me preguntaron sobre los fondos SURA, que voy a ver esto lo vamos a ver ahora, y después los fondos BlackRock, que son los que yo recomendé, y también vamos a ver algunos ETFs para rápidamente ver un poco cómo miro y cómo encuentro especialmente este costo, lo que yo llamo el costo implícito del fondo. Después eso vamos a estar pasándole toda esta información por email, pero primero vamos a mirar el SURA, ¿no? Que SURA es uno que la gente me pregunta mucho, y voy a mirar acá dos cosas. Uno es, o sea, primero, SURA es un corredor de bolsa, creo que es asesor de inversión, y también tienen fondos locales. Los fondos se encuentran en esta parte de ahorro, ¿da? Y aquí abajo son los fondos que ellos tienen, ¿da? Entonces, mucha gente me pregunta, a varios de la clase también recibo muchas preguntas sobre este primero fondo, SURA Estrategia Internacional, ¿no? Este es un fondo, el único fondo que tiene SURA, que tiene acciones, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? La primera cosa que voy a hacer es ver este fondo, qué porcentaje de motor tiene, ¿no? Y esto lo busco acá donde dice Prospecto Fondo Estrategia Internacional. Esto lo tengo ya abierto en otro lado. Acá. Vamos a ver. Esto es el prospectos, que lo que es un poco lo que llamamos el fact sheet, que hablamos el otro día. Y aquí abajo me dice el porcentaje de acciones que tienen. A ver, ¿dónde está? Y este fondo tiene 1% en motor. Entonces, muchas veces gente joven, gente que tiene 30 años, 20 años, me pregunta sobre este fondo, y de mi punto de vista, este fondo no es un buen fondo de crecimiento porque tiene muy poco motor. Tiene básicamente renta fija, ¿no? Y lo otro que tiene, si uno mira acá, es un fondo que te cobra, creo que es te cobra 1,5 por año, ¿no? Y además, dentro del fondo hay otros fondos. Entonces, acá me cobran 1,5 más cada fondo también cobra. Entonces, este fondo, el costo total del fondo, seguro que está por encima de 2% al año, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que digo, o sea, cuando uno habla sobre los costos, hay que entender todos los costos, y este fondo va a tener un costo bastante alto. Entonces aquí es un fondo básicamente de crecimiento, pero solamente tiene un motor de 20% y tiene costos obviamente muy importantes, y por eso no lo recomiendo. ¿Tá? Después hay otro fondo que también me preguntan mucho, que es este fondo protección, que este fondo yo diría que es un fondo básicamente de renta fija. Es un fondo de renta fija en pesos uruguayos, o sea, entonces se invierten en letras y bueno, instrumentos en pesos o UIs. Y de mi punto de vista, este sí es un fondo que podría llegar a interesar, especialmente por lo que es una cartera de retiro, porque hoy en día hay muy poca cosa en lo cual uno puede invertir en Uruguay para la parte de retiro, que más o menos se mantiene lo que es el valor de los ahorros. Entonces, esto sí, y uno ve también que acá abajo te dice, en algún lado te dice lo que es la comisión acá, comisiones, ¿no? Aquí cobran, el único tema que tienen es que cobran una comisión de 2% al año para mantener ese fondo. De todas formas, dado que hay tan pocas
opciones hoy en día para la parte de retiro, esto podría llegar a ser un fondo, por lo menos para evaluar. Entonces, esos son los de Sura. Después tenemos los fondos BlackRock. Vamos a mirar los fondos BlackRock. Estos son los fondos que yo recomendé. Si uno entra en la página BlackRock, aquí está la página BlackRock. Aquí hay Investment Strategies, lamentablemente está todo en inglés, pero le muestro, aquí hay uno que se llama Managed Index Portfolios, esos son los que estamos usando acá. ¿Y por qué escogí estos fondos para usar en la cartera, no? Hay dos razones principalmente. La primera razón es que estos fondos son fondos que tienen son fondos clase A, ¿no? Que es necesario porque si no los bancos no lo van a ofrecer, los core de wallet no lo van a ofrecer, y son fondos que básicamente su comisión total, incluyendo lo que paga el banco, creo que es si no estoy mal, 1.22, ¿no? Y este fondo, porque es un fondo de índices, y los índices son también, los fondos índices son también de BlackRock, eso incluye el total del costo. Entonces es un fondo que tiene un costo muy bajo por una clase A, ¿no? Y lo otro que tienen estos fondos, que creo que son interesantes, de lo que tienen que evaluar, es que tienen distintos porcentajes de motor. O sea, y BlackRock tiene 4, esto es el más conservador, tiene 86% de motor y solamente un 11%, pero si voy subiendo en distintos, esto es el conservador, esto tiene un 70% fuselaje, un 25% de motor, ¿no? Aquí tengo el moderado, que miro aquí abajo y tiene un 50% básicamente de motor y un 40% de variable, motor, un 50% un 50% ¿cómo era? Fuselaje, y el final es de growth, que es el más agresivo, donde tengo un 80% de renta variable y solamente un 14% de renta fija. Entonces, estos fondos, porque son todos de la misma clase y funcionan de la misma forma, aquí tenemos como una variedad de cierta forma de tamaño de motor y en un fondo que tiene un costo para Uruguay muy bajo. Entonces, por eso lo recomendé, ¿no? Entonces, aquí tengo algunos, o sea, estos fondos, si quieren después colgamos esto, pero un poco muestra como las diferentes fondos que vimos, ¿no? Las distintas opciones que hay, y, el tier de los BlackRock son 1.12, y aquí vemos los distintos porcentajes de motor. Entonces, cuando uno mira los fondos, lo que hay que mirar, uno es el motor, si es el motor que uno busca, ¿no? O sea, por allá con el plan ya deben tener una idea de qué motor quieren tener. Y después, ¿cuánto es el total expense ratio? Buscando ese fondo clase A, o sea, que sería lo más razonable y asegurar que también, o sea, si es un fondo que después tiene otros fondos adentro, obviamente ya vamos a tener duplicado el costo. Entonces, lo que yo haría, o sea, un poco recomendaciones para quienes están trabajando en Uruguay hoy. Bueno, si los montos son más grandes y ya estás por encima de $100,000, capaz quieres trabajar en un banco local. Bueno, si haces esto, mis recomendaciones son, uno, pedir una lista de lo que se llaman los fondos multiactivos, que son lo que estamos viendo acá, que tienen todo adentro, motor y fuselaje juntos. Buscar uno que tiene un fuselaje que es similar o motor que es lo que está buscando. Buscar siempre clase A y acumulativo. Y también, de cierta forma, confirmar las comisiones de compra-venta, ¿no? Obviamente, yo siempre estoy disponible. Si tienen algo que están viendo y quieren preguntarme, voy a estar siempre a través del foro o a través del email. Me pueden preguntar y les daré, como siempre digo, mis 2 centavos, por lo menos para tener otra opinión, pero en general eso es lo que yo haría. Y solamente intentaría comprar un único fondo si trabajo en un banco, porque me minimiza lo que son
la parte de compra-venta. La segunda cosa, si tengo un monto chico, eso lo vamos a ver el jueves. Básicamente, de mi punto de vista, la forma mejor es trabajando con estos fondos BlackRock por ahora. Creo que no, capaz con el tiempo vamos a empezar a ver otra cosa, pero yo, de mi punto de vista, estos son productos que son muy interesantes porque tienen un costo tan bajo y además uno compra una única cosa en un producto. Otra vez acá quiero tener un fondo acumulativo, quiero tener un clase A. Estos fondos, por ser offshore, no tienen ningún tipo de impuesto, ¿no? Y también otra vez tengo que confirmar compra-venta. Y finalmente, si quiero, de cierta forma también, si quiero ser un poco más, no sé, hacer más yo y pagar menos, la otra cosa que sí puedo hacer también es, en vez de comprar un único producto, puedo comprar dos productos, pero comprar dos ETFs, ¿no? Un ETF que representa la parte de acciones globales. Aquí le puse la parte offshore el producto que yo usaría, que es un producto que es básicamente acciones de todo el mundo, ¿no? Que tiene un costo adentro de 0,60, ¿no? En vez de uno que cobraba 1,12 cobraba BlackRock, eso sale, el fondo de acciones sale 0,60%. Y después hay otro fondo de bonos globales que solamente sale 0,10, ¿no? Entonces esto, si lo quiero armar yo, lo puedo hacer. Lo que tengo que ver acá es que en vez de tener una comisión de compra, voy a tener dos, porque siempre voy a estar comprando dos productos. Eso sería una segunda opción para alguien que quiere, bueno, trabajar un poco más y hacerlo él o ella. Y finalmente, si también hay la alternativa de trabajar con ETFs americanos, que tienden a ser mucho más barato. Vemos acá los mismos tipos de ETFs, pero en los Estados Unidos esos son de Vanguard, esta empresa que les dije antes. Bueno, lo de acciones globales solamente tiene un costo de 0,8% y lo de bonos tiene un costo de solamente 0,6%. Entonces aquí el costo de producto es muy, muy bajo, casi nulo, pero aquí tengo que pensar en, bueno, tengo que transferir dinero a los Estados Unidos y además tengo el tema del impuesto, ¿no?, sobre dividendos en los Estados Unidos, que en los dos casos, los ETFs americanos pagan dividendos, entonces esos dividendos también tienen un costo positivo. Entonces, eso es lo que tengo que evaluar ahí. Así que eso es más o menos lo que hay que saber para invertir. Lo que vamos a ver el jueves es en la parte de los dos productos, los productos BlackRock y también los ETFs americanos, cómo se puede hacer usando estos dos proveedores que vamos a presentar el jueves, ¿no? Y bueno, entonces un poco la conclusión de esto de hoy es, bueno, no tenés, como les expliqué al principio, no es necesario convertirte en piloto. Lo que sí es importante ser un pasajero informado, porque de esta forma las ganancias que hay, o sea, puedes asegurar que quedan en el bolsillo tuyo. Y eso básicamente de mi parte. Teníamos una cosa más que queríamos anunciar, que Mika está acá conmigo. A ver, que vamos a ponerte acá. Ahí estamos bien igual. Hola, muy buenas tardes a todos. En realidad, antes de pasar a la etapa de preguntas, como hacemos siempre, les queríamos contar que la idea es que en la web se realice una sección del movimiento, digamos, de todas las personas que formaron parte del seminario. Así que sería buenísimo. Ahora les vamos a pasar un formulario y la idea es que todos los que quieran sumarse pueden mandar una foto de ustedes. Y lo que vamos a hacer es subirla a la web. Puede ser opcional poner nombre y apellido, solo nombre o simplemente la foto. Y bueno, también conocerlos a ustedes de todos estos días que estuvimos juntos y ustedes viéndonos a nosotras, y también poder darle cara a todas esas personitas que nos estuvieron haciendo consultas y hablando en el foro y bueno, conocerlo finalmente. Así que si se suman a este movimiento, les vamos a pasar el link ahora por el chat y la idea es que manden sus fotos. Y gracias. Y ahora vamos a la parte de consultas. Vamos a sacar el screen share. Bueno, muy bien. ¿Hay consultas? Sí. Ahí les dejé el link. Muy bien. Primero, Luis consulta en cuanto a costos. ¿Invertir en bolsa en Estados Unidos se tributa IRPF u otro impuesto en Uruguay?
Depende. Si uno invierte directamente o sea, uno usa una cuenta en los Estados Unidos, uno tiene la cuenta en los Estados Unidos y uno invierte en acciones americanas o ETFs americanas, al tener el 30% de impuesto que se retiene en los Estados Unidos, que es mayor al 12% acá, aquí no hay que pagar 12%. Entonces, en ese caso, se paga 30 allá y no se paga 12 acá. Donde sí se paga siempre IRPF es que si yo compro bonos que pagan intereses, que en los Estados Unidos no hay ningún tipo de retención, sobre esos intereses de bonos debería reportar y pagar IRPF acá. En ese caso, el responsable de informar es la persona, es el inversor, y bueno, si no informa, digo, en algún momento van a tener un problema. Así que yo siempre digo a la gente, o sea, por favor, si tienen que pagar IRPF, páguenlo, porque si no, digo, es poco, digo, 12% no es mucho de impuesto en el mundo, y me parece que, o sea, el riesgo que tienen es a largo plazo, le van a encontrar y van a tener que pagar mucho más que 12%. Si uno usa una cuenta en Uruguay y uno hace lo mismo, ¿no? Y los dividendos, o sea, y uno invierte en acciones americanas desde una cuenta de Uruguay o ETFs americanas, ahí, por lo menos mi interpretación, esto es algo que siempre se debería consultar con el experto en positivo que tienen, o si tienen uno, pero me parece que o sea, siempre es bueno preguntar a la persona que te ayuda con el cálculo de IRPF, pero en general lo que pasa es que en los Estados Unidos hay una retención, pero la retención no está en nombre tuyo, porque tu cuenta está aquí en Uruguay. Entonces, se retiene en nombre de cierta forma del banco, el corredor de bolsa, y esa retención que se hizo allá, no, de lo que yo sepa, que no hay forma de que se puede pasar de cierta forma del cliente al inversor. Entonces ahí termina pagando 30 ya y 12 sobre 70, sobre el 1 menos 30 acá en Uruguay, que es creo que un 38% en total. Entonces, obviamente, eso en lo posible está bueno evitarlo. El otro tema que, como dijimos, es que si trabajas en los Estados Unidos, mientras que los montos totales de acciones están por debajo de $60,000, no hay un problema, pero cuando empiezan a exceder $60,000, ahí hay un impuesto sucesoria que si un titular fallece, se paga un impuesto por encima, o sea, por los montos encima de $60,000, y estos montos van muy rápidamente, llegan a como 40 o 50% del capital de lo que uno tiene. Entonces, de cierta forma, si los montos son grandes que uno está manejando, lo mejor no es usar este tipo de instrumentos en una cuenta en los Estados Unidos. Bien. Y Luis, te reconsulta, al ser no residente americana, no tributa en Estados Unidos, ¿verdad? No, por eso te hacen la retención allá, porque es básicamente el impuesto que tenés que pagar. Eso es correcto lo que decís, Luis. Bien. Mauricio consulta, ¿invertir en plazos fijos es un instrumento válido para hacer crecer el capital o no vale la pena utilizar este tipo de inversión? No, o sea, el problema con el plazo fijo, o sea, hoy es que en general los plazos fijos tienden a pagar menos que inflación. Entonces, no es una buena forma de hacer crecer tu dinero. Y hoy en día yo diría que el plazo fijo básicamente paga nada. En los Estados Unidos creo que sí está pagando algo como 0,1 o casi nada, ¿no? Y en Uruguay seguro que paga nada. Entonces, me parece que no es una buena forma, o sea, yo entiendo que si uno quiere hacer crecer su dinero, la forma es siendo accionista de las empresas del mundo. Es algo que hay que aprender a hacer, pero como hablamos en el curso, no es tan difícil y realmente si uno es joven es la forma de tener que ahorrar menos y hay que aprender a hacerlo porque no hay otra. Bien. Y Mariana te consulta respecto a la presentación. ¿Cuánto es un monto grande? Un monto grande
un monto grande de la parte, o sea, no sé si me está hablando del piloto o me está hablando de la parte de invertir en los Estados Unidos. O sea, si el monto es por encima de $60,000 en los Estados Unidos, no está bueno invertir en acciones americanas. Si me están preguntando por el monto grande es para el tema de los brokers, y yo diría el monto grande sería, o sea, por encima de $1 millón seguro, y yo diría que también, o sea, entre 100 y 1 millón también, $100,000 y $1 millón también, ahí uno capaz tiene... capaz, digo, entre $100,000 y 500, capaz ahí es más o menos lo mismo, trabajar en Uruguay o trabajar afuera, pero cuando uno ya llega por encima de $500,000, normalmente hecho bien la inversión en el exterior usando un piloto privado que negocia bien los precios, los costos, va a tender a ser mucho más eficiente desde el punto de vista de costos, y también obviamente uno tiene un trato personalizado que cuando los montos son grandes así, está bueno tenerlo. Bien. Y Jorge consulta, ¿qué opinas del Fondo Estrategia Crecimiento de Nobilis? Lo que pienso es un fondo muy similar a Sura. Al Sura, o sea, es un poco más agresivo desde el punto de vista de los porcentajes de acciones, pero tiene el mismo problema. O sea, Nobilis cobra un fee, no me acuerdo si, creo que es 1%, no me acuerdo bien. Y después dentro del fondo también hay una cantidad de otros fondos. Y hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero, hay muchos fondos, hay como 12. Y segundo, cada uno de esos fondos también tiene un fee, ¿no? Y a mí no me parece muy eficiente ese tipo de... Me parece que son muchas cosas, y me parece que no, realmente no entiendo mucho la estructura. Creo que uno está mucho mejor yendo hacia lo que digo, lo de BlackRock, donde el fee total es un 1 y algo, y uno no tiene todas esas otras cosas adentro. Y yo no lo haría, yo no usaría ese tipo de estructura. Si compro un fondo multiactivo, también entiendo que está bueno hacerlo usando una firma que se especializa en eso, que son tipo MFS, BlackRock, ese tipo de fondos que ya hacen las dos cosas, hacen la parte, o sea, la parte específico de la compra de instrumentos específicos, y también hace el avión, ¿no? No, de mi punto de vista no está bueno tener un corredor de bolsa, que es un aeropuerto, como tu piloto. Y en el caso de Nobilis es aeropuerto y también está actuando como piloto. Y yo creo que hay formas más eficientes de manejar. Bien. Mauricio consulta, en cuanto a los fondos en Estados Unidos y principalmente ETF offshore, ¿cómo estoy protegido ante incumplimientos o estafas? Es una muy buena pregunta, y la contestación es que la regulación sobre fondos en los Estados Unidos, especialmente, pero también offshore, los UCITS, que son como UCITS, que es la estructura que usan en Europa, son fondos, son productos, son cajas sumamente regulados, muy fuertemente regulados. Entonces, es la base de toda la inversión del inversor privado chico en los Estados Unidos, y son muy, o sea, creo que no hay, la protección es, o sea, son muy protegidos y regulados muy fuertemente. Es muy diferente ese tipo de estructura que, por ejemplo, los fondos, like hedge funds y otra cosa que tuvieron algún problema en 2008. Estos fondos, la forma que operan, la forma que se regulan, la forma que se monitorean, son o sea, muy fuertes. Entonces, yo creo que en los dos casos hay mucha protección. Hay mucho más protección, diría yo, en los Estados Unidos o Europa, que en un fondo como local nuestro, por la calidad, por el nivel y por el conocimiento que tienen los supervisores, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Lo que sí me cuidaría mucho de no usar fondos
por ejemplo, que están domiciliados, por ejemplo, en Cayman Island o en países que no es Europa, ¿no? Ireland o Luxemburgo son los dos lugares donde se hace la cosa en Europa, o los Estados Unidos. Evitaría fondos que tienen otro domicilio, especialmente un domicilio de un país chico, porque ahí sí uno podría tener un problema de fraude porque no hay un regulador fuerte que está regulando y supervisando, monitoreando estos instrumentos. Muy bien. Y Andrea consulta, ¿cuáles son los dos proveedores que se van a presentar el jueves? Los dos son PoliOnline y Majorano y Inversiones Financieras. Los dos son brokers. Poli es un broker local, pero que tiene un discount broker que no está, o sea, domiciliado en Uruguay, está domiciliado fuera de Uruguay, pero es que tiene una trayectoria de 30 años haciendo lo que hacen. Y Majorano es un broker también, es un corredor de bolsa local que está sacando un producto nuevo que es muy interesante. Y bueno, creo que son dos formas de hacer lo mismo en forma eficiente en Uruguay con montos chicos, que es un poco lo que yo les prometí. Y por suerte, con el trabajo, los dos han hecho, bueno, mayoría de compañía armaron un producto totalmente nuevo. Y también PoliOnline lo que hicieron fue reducir mínimos y otras cosas para que ustedes, mis estudiantes, ustedes van a tener excepciones que otra gente no necesariamente tiene. Entonces, creo que son dos alternativas súper interesantes. Estoy súper animada de que se pudo lograr esto, que hace unos meses pensé que iba a ser imposible. Así que muy, muy contenta y creo que le va a gustar los dos. Alejandro consulta si los brokers del jueves son dos ejemplos de pilotos. No, los brokers no son pilotos. Recuerden, brokers son aeropuertos. Y dijimos que los aeropuertos, o sea, los pilotos siempre son personas, ¿no? Entonces, los brokers nunca van a ser, a veces se actúan como pilotos. En el caso, vamos a ver que el caso de Majorano, en los dos casos, o sea, los pilotos son los fondos, los dos casos van a ser los mismos fondos. Estos fondos de de BlackRock que puse acá, los dos tomaron eso como base. Entonces, son dos formas de hacer lo mismo. Y bueno, el piloto en ese caso es BlackRock, ¿no? Que es uno de los gestores más importantes en el mundo. Es como, no sé, más que American Airlines. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el jueves. El jueves es el último día y ahí veremos las dos opciones y bueno, terminaríamos un poco al final, bueno, con algunas conclusiones finales. Así que nos vemos el jueves y bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Chao, chao.